He asistido y sigo en relación con bastantes intentos de crear grupos de disidentes de resistencia contra el totalitarismo colectivista que se está imponiendo en el antiguo mundo libre de forma intensa y acelerada desde hace unos aproximadamente 4 años. Bien, todos estos intentos tienen algo en común, y es que utilizan precisamente las fórmulas colectivistas, aceptan las reglas de juego colectivistas y los árbitros colectivistas para intentar acabar con ese colectivismo, con ese totalitarismo. Se basan en el número, se basan en conseguir mayorías, se sustentan en los principios colectivistas para luchar contra los principios colectivistas, y esto está abocado al fracaso, como de hecho se sucede una y otra vez sistemáticamente, y sin embargo nadie reacciona, nadie se detiene y se plantea y dice quizá lo que falla es la estrategia desde el principio. Manifestaciones, partidos políticos, asociaciones, todo ello buscando ganar adeptos a los que en la mejor tradición colectivista del colectivismo ganadero se les intenta salvar de su ignorancia, despertarlos, y lo más importante, o al final el resultante catastrófico, es que esa muestra de verdad, esas opiniones de los líderes salvadores se convierten finalmente también en verdades incuestionables, en dogmas, en totalitarismo. Al final, un colectivismo disidente en contra de un colectivismo oficial. Todo ello con muy buena intención, con una extraordinaria intención, pero con un enorme error estratégico y táctico. Existen dos estrategias, obviamente, para conseguir dos objetivos diametralmente opuestos. Uno, el objetivo del colectivismo, sigue una estrategia que consiste en crear un banderín de enganche a principios ideológicos convertidos en creencias y dogmas. La gente se adhiere ahí a una serie de valores, de principios, de prejuicios, y esta es la clave de todo. Unos prejuicios que vienen ya de antemano decidiendo, presentando cómo es el mundo, estableciendo cuál es la verdad. Otra estrategia, lógicamente, para un objetivo diametralmente opuesto es el de la libre voluntad como pegamento social sustentado en la lealtad. No hay aquí unos principios, unos prejuicios, unos valores, no hay nada preestablecido. Lo único establecido es la libertad individual, y esa libertad individual es la que sustenta la lealtad entre los miembros de una comunidad. Dos estrategias radicalmente distintas para dos objetivos radicalmente distintos. Pretender conseguir una sociedad liberacista utilizando la estrategia, las tácticas colectivistas, está condenado al fracaso. Así, la estrategia colectivista, incluso entre los que se consideran a sí mismos y se perciben como anticolectivistas, consiste en crear una organización, un marco en el que se acogen o en el que trata de conseguir mayorías. Si no se consiguen esas mayorías, no se tiene fuerza. Eso es lo que consideran. Eso es lo que se percibe desde dentro y desde fuera. O mejor dicho, es el número el que determina la fuerza. Y este es el criterio colectivista en el que sustentan los rebaños. La estrategia que implica que el individuo no tiene fuerza ni importa, sino es como un número agregado a otros individuos. En el otro polo de esta línea estratégica está la liberacista, que consiste en todo lo contrario, en liberar a los individuos para que sean dueños de toda su fuerza y la utilicen para defender su libertad. Por tanto, preservar esa fuerza, tanto solos como mejor aún acompañados. La libertad es la fuerza, no el número solo la potencia en la medida en que no la destruye. Cuantos más seamos los liberacistas, si no destruimos en esa unión la libertad, nuestra fuerza individual, conseguimos tener más fuerza como comunidad. De este modo, cuando se crea una comunidad liberacista, ocurre un fenómeno muy curioso, y es que los individuos que entran en esta comunidad, las personas que entran en esta comunidad, no sienten, no perciben seguridad, y ni se percibe esta comunidad como algo potente, poderoso, fuerte. ¿Por qué?
por una razón muy sencilla, porque aún no creemos en nuestra propia fuerza como individuos. Y por lo tanto, lo único que vemos es un grupo de individuos y no un gran número de lo que antes fueron individuos y ahora ya son simplemente miembros de un colectivo. Las propias características de una comunidad liberacista hacen que se pierda esa sensación de poder de la masa, de poder del colectivo, de formar parte de algo superior a nosotros mismos. Y sin embargo, en la comunidad liberacista no hay nada superior a nosotros mismos. La comunidad liberacista requiere para crearse de una serie de decisiones individuales. Se mantiene en esas decisiones individuales en un proceso escrupulosamente respetuoso ¿con qué? Con la máxima libertad individual. Y de nuevo tenemos que insistir, esto al principio o en algunos momentos en el desarrollo de esta sociedad liberacista puede dar la impresión de que es débil, de que no tiene un poder añadido, ese poder de la masa, del rebaño, pero es una sensación de falso poder. Este es el dilema. La comunidad liberacista tiene que preservar al máximo la libertad de todos sus individuos, tiene que cuidar esa libertad, tiene que cuidar la disidencia de cada uno de ellos, su idiosincrasia, porque si no lo hace así, carece de poder, carece de fuerza, pierde poder y fuerza. Al contrario que la sociedad colectivista, que lo que hace es anular esa disidencia, anular cualquier tipo de disidencia y convertir a las personas simplemente en réplicas de un discurso único, de un pensamiento único, de la mente de la colmena. Un foro, un lugar de encuentro, una reunión entre hombres y mujeres libres que aspiran a que la libertad, esa libertad, su propia individualidad, ellos mismos sean lo más importante de esta comunidad que se intenta crear. Y esto requiere que esta comunidad se inicie, este primer paso que siempre hay que dar para ponerse en marcha, se inicie con una mínima estructura. Una estructura que simplemente sea y mantenga este espíritu como el más rentable negocio para la libertad y la felicidad de sus miembros. Una web, poca cosa. Solo sería poca cosa en la medida en que cada uno de nosotros seamos o nos consideremos poca cosa. Porque al contrario que en las sociedades colectivistas, recordémoslo una y mil veces, las sociedades liberacistas se sustentan en los individuos. Ese es su poder. Nosotros, cada uno de nosotros, nuestro poder. Una sociedad o una comunidad, nunca un colectivo que será más fuerte conforme nosotros seamos más libres y capaces de utilizar todo nuestro poder sin restricciones. Poder físico, poder económico, poder político. Poder de nuestra conciencia y el de nuestras manos. Multiplicado por el número, nunca anulado para que el número, la mayoría, el rebaño, nos robe el poder. Nosotros, cada uno de nosotros, multiplicamos el poder de la comunidad. No perdemos nuestra libertad para que el poder lo detente el colectivo, para que el colectivo sea lo importante. Somos y seguiremos siempre siendo nosotros, cada uno de nosotros, lo importante. El colectivismo necesita reducir a los individuos a su mínima expresión, a una simple unidad que no es nada sino como parte de algo que es lo importante, lo verdaderamente importante, el colectivo. Todos valen uno, son iguales, indiferenciados, uniformados, carentes de identidad propia para que esa identidad no genere sus propios intereses, sus propios sueños, sus propios deseos, que compitan con los intereses, los deseos, las opiniones elevadas a verdades del colectivo. Cada individuo colectivista vale uno. Por eso, para alcanzar una fuerza de 100, necesita 100 individuos. Porque el colectivo suma, no potencia, por la sencilla razón de que como tal colectivo no tiene ninguna fuerza propia. El liberalismo consiste en todo lo contrario, potenciar al máximo la individualidad, la desigualdad, la identidad de sus propios intereses que cada uno debe conservar, su propia agenda, sus sueños, sus deseos, para que unidos sin perder esa identidad, defendamos los intereses de cada uno de nosotros y del que está junto a nosotros, bajo un único interés común, la defensa de lo que no es común.
Así, para alcanzar una fuerza de 100, la comunidad liberacista necesitaría tan solo, por ejemplo, 3 individuos, con una fuerza respectivamente de 2, 5 y 10. Porque 2 por 5 y por 10 dan 100. No necesitamos 100 individuos que valen 1, todos iguales. ¿Cuál es la tarea? Disidencia y lealtad. Están unidos sin anularlos, ayudarnos en todo lo que podamos sin necesidad de convertirnos en mártires o héroes, porque solo vivos y libres podemos servir de ayuda a nuestros semejantes, a los que como nosotros no renuncian a sí mismos. Conocernos, crear grupos o comunidades locales, regionales, nacionales, comunidades sustentadas en un principio, solo en el mutuo conocimiento y la lealtad de unos con otros. Esta es la sociedad liberacista y así se crea. ¿Una simple web? No. Una inmensa minoría que se agrupa ahora en este primer paso, que es una simple web, para estar unidos unos con otros, sin perdernos a nosotros mismos. Pero sobre todo, liberarnos al máximo. Esa es la otra tarea. Liberarnos al máximo cada uno de nosotros para usar al máximo, sin restricciones colectivistas, en forma de ideologías, creencias, principios, valores, nuestro propio poder. La fuerza que tenemos cada uno de nosotros. Incrementar esa fuerza. Ese es el siguiente, o ese es el paso paralelo al de unirnos. Quizá el previo. Porque ese poder que se ejerce sin ninguna restricción es lo que vamos a aportar a nuestra comunidad. El gran valor de nuestra comunidad no es una estructura, un partido político, una gran asociación, una gran corporación que se crea ya desde un principio con el traje hecho para que en él entren los que quieren pertenecer a ese traje, a esa sociedad prefijada. No, el valor de la sociedad liberacista son sus individuos. Por tanto, en principio, da igual el nivel de organización, de complejidad estructural que tenga esa sociedad. A partir de esos individuos y respondiendo a la fuerza de los individuos, no a otra cosa, y a su unión libre, no a otra cosa, esta sociedad que empieza con un primer paso muy modesto puede llegar a alcanzar las máximas cotas, convertirse en una sociedad que provea a sus miembros de todo lo que necesitan para ser más libres. Desde la defensa, la protección, la sanidad, la educación, en un espacio de máxima libertad individual. Todo esto se puede conseguir. Y todo esto se puede conseguir si lo conseguimos, ¿quién? Nosotros. Los que hacemos y somos la sociedad liberacista. Por tanto, una web. Una web en la que ahora mismo lo único que hay que hacer es suscribirse, estar ahí, conocernos, empezar a hablar, ayudarnos allí donde estemos, donde sepamos que hay uno de nosotros, ese uno de nosotros tiene que ser prioritario. Crear de esta forma ya desde el principio un lobby, un grupo de influencia y de poder. Favorecer a los nuestros, ayudar a los nuestros. Muy sencillo. Esto es todo lo que tenemos que hacer ahora mismo. Y poco a poco ir aumentando la complejidad, el poder de esa comunidad, velando siempre porque no se convierta en un colectivo, velando siempre porque esos servicios de los que nos provee no se conviertan en un corsé para nuestra libertad, para nuestra disidencia. No impidan la disidencia de cada uno de nosotros dentro del seno de esta comunidad, porque esa disidencia es, volvemos a repetirlo, para que nos quede muy claro, es el gran poder de la comunidad liberacista. Esa disidencia, esa individualidad, ese aporte de muchas mentes pensando, muchas manos actuando, es el poder de la comunidad. El del colectivo es la anulación de todo esto para convertir a todos los individuos en simples números, en un uno. Todos valen igual, todos son lo mismo. Pero cuidado, los únicos que no son lo mismo son los dueños de ese colectivo, porque son una minoría los dueños de ese colectivo. Aquí no hay dueños. Los dueños de la comunidad somos todos nosotros y los dueños de cada uno de nosotros somos nosotros mismos y únicamente nosotros mismos. Sí, una web.
Una web que empieza como el primer paso de algo que no tiene límites, que el único límite viene establecido por la fuerza que nosotros pongamos, por el valor que nos demos a nosotros mismos, en la medida en que nos hagamos más libres. Y el poder que tenemos, que nadie nos lo tiene que dar ni regalar, ese poder lo pongamos al servicio de la defensa de esa comunidad donde vamos a ser más libres y felices que en ningún otro sitio. Si no es así, no merece la pena la comunidad, ni merece la pena que hagamos nada.